nuevamente estamos juntos para continuar con el estudio de la Palabra de Dios, y antes de avanzar a la lección que nos corresponde en esta jornada, creo que es un buen momento como para hacer un pequeño balance, dedicar un momento a pensar en cuanto a aquello que hemos estudiado. Quizás hay varios temas que ya los conocías, quizás hay temas que te resultaron nuevos, pero lo importante en todo esto es cómo lo estamos incorporando a nuestra vida práctica. Hemos estudiado acerca de la Biblia y la pregunta es, ¿estás pudiendo leer la Biblia? ¿Estás dedicando cada día un momento para reflexionar en la palabra de Dios? Hemos estudiado sobre la oración. ¿Estás orando? Recuerda que la oración es hablar con Dios y Él está dispuesto a escuchar tus necesidades. Hemos compartido acerca de la gran verdad de que Jesús viene pronto a buscarnos y el desafío de vivir teniendo presente esta gran verdad. Jesús viene pronto y viene a buscar a un pueblo, viene a buscar a personas que lo aceptan en su corazón y que están dispuestos a vivir de acuerdo a su voluntad. Hemos también repasado juntos que Dios espera de nosotros, los seres humanos, que seamos obedientes a su palabra. ¿Estás pudiendo vivir aquello que estás aprendiendo? Algunas preguntas para reflexionar simplemente, ya que de esto en realidad se trata la vida cristiana. Allí es cuando todo aquello que estamos estudiando juntos cobra importancia, cuando logramos sacarlo del papel y trasladarlo a nuestra experiencia práctica. No olvides que Jesús promete perdonar todos nuestros pecados. Él simplemente espera que con humildad nos arrepintamos y le confesemos a Él todo aquello que carga nuestro corazón. Y sin dudas que de acuerdo a la promesa que dice su palabra, el Espíritu Santo vendrá para ayudarnos en todas aquellas cosas que necesitamos. Pero en este momento queremos entonces repasar la lección que corresponde al estudio número 12, que lleva por título Lo que la Biblia enseña acerca del juicio para toda la humanidad. Y para dar comienzo a esta lección, vamos a pedir la presencia y la dirección de Dios a través de una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque podemos estudiar una nueva lección. Pedimos que nos ayudes a comprenderla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. También quiero animarte a que tengas un ejemplar de la Biblia para que todos los versículos que el pastor nos oriente para buscar, los puedas buscar en tu Biblia, puedas marcarlo y entonces sea de consulta permanente para los siguientes estudios. Pastor Emilio, hoy nos toca un tema maravilloso nuevamente. La Biblia habla de que habrá un juicio para toda la humanidad. Pero la pregunta número 1 dice, ¿sobre qué hará Dios el juicio? Muy bien, Pastor Elvio, es un gusto para mí volver a encontrarnos y abrir la palabra de Dios para en ella encontrar dirección, respuestas como en esta pregunta. Y te quiero invitar a que abras tu Biblia allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 14. Allí nosotros nos vamos a encontrar con un texto bíblico, pastor, que va a atender a esta consulta o esta duda que podemos llegar a tener hoy. Vamos a leer juntos Eclesiastés, capítulo 12, verso 14. El texto dice lo siguiente: porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. ¿Sobre qué hará Dios juicio? Este texto es bien claro. Dios va a hacer juicio sobre nuestras acciones, sobre nuestras obras.
y debemos pensar que el texto nos habla de acciones buenas y acciones malas. Eso nos debe llevar a nosotros a reflexionar en nuestro diario vivir, porque todo lo que hagamos, sea bueno o malo, va a caer en balanza en el momento del juicio. Y pastor, me llama la atención que la Biblia dice que incluso sobre aquellas cosas ocultas, es decir, esas situaciones que a lo mejor pensamos que no lo vio nadie, que nadie se enteró, pero hay alguien que sí lo vio, hay alguien que sí sabe y ese es Dios. El juicio va a ser sobre todo lo visible, pero también nuestra vida puedan haber escollos o situaciones que están ocultas a la familia, a terceros, a otras personas. Y si eso existe en tu vida, yo te animo a que pidas al Señor que te ayude a vencer, teniendo presente que hay un juicio. Y hoy estamos en un periodo del juicio de investigación, ¿no? Hoy se está registrando nuestros hechos, nuestras acciones. Y no te preocupes por tus pasados, por tus obras en el pasado. Dios perdona. Yo creo que, pastor, debemos ocuparnos hoy en buscar vivir en armonía con la voluntad de Dios. Así es. Pastor, la pregunta número 2 dice lo siguiente: ¿cuántos comparecerán ante el juicio? Bueno, tal vez alguno ha tomado esta primera pregunta diciendo, bueno, a mí no me va a tocar este juicio. Pero la segunda pregunta, en su respuesta, y vamos a ir al texto bíblico allí en 2 de Corintios capítulo 5, verso 10, en ese texto vamos a encontrar que no es tan así como podemos llegar a pensar. El texto narra de esta manera: porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, este texto bíblico, Pastor Elvio, nos involucra ahora a todos. Ahora el juicio es para todos, usted, yo, quienes nos rodean, todo ser humano, los que ya están muertos y los que vivirán después de nosotros. Todos en la historia de esta humanidad van a tener que comparecer, van a tener que enfrentarse a este juicio. O sea, qué valor y qué importancia tiene las cosas que hacemos o que dejamos de hacer. Y pienso, cuando uno está conociendo la palabra de Dios, se está interiorizando con el estudio de la Biblia, como usted, amigo, que está dedicando este tiempo a estudiar la Biblia, lo importante que es de poder comenzar a vivir aquello que estamos aprendiendo, ¿no? Entendiendo que Dios juzgará las cosas. Pastor, en este juicio, ¿quién es el juez? Bueno, esta es una pregunta interesante porque en todo juicio hay un juez y es bueno, si estamos en un juicio, conocer quién nos va a juzgar. Quiero invitarte a ir a San Juan capítulo 5, verso 22. El texto bíblico aquí y en el Nuevo Testamento nos dice quién es el juez. Además, el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo. Este texto bíblico nos dice que no es Dios el juez, sino es Jesucristo nuestro juez. Ahora, tener un juez que está de nuestro lado. Jesucristo, ¿por qué está de nuestro lado? Recuerden que Él dio la vida por nosotros en un madero allí en la cruz, para que usted, yo y cada persona en este mundo pueda ser salvo. Esto es lo alentador, que el juez está de nuestro lado y Él es el más interesado en nuestra salvación. Pastor, dice la pregunta 4, ¿dónde están registradas nuestras acciones? Estamos en un periodo donde todo se registra. Y quiero invitarte a ir a este texto bíblico, Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Allí, en el Nuevo Testamento, en el último libro, este texto bíblico narra de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas
en los libros. Si la pregunta es ¿dónde están registrados nuestras acciones, pastor? La respuesta según este texto bíblico es en los libros del cielo. Allí está registrado todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todas nuestras acciones, sean correctas o incorrectas. Me resulta muy interesante este concepto de que nada queda al azar, de que Dios lleva un registro de todas las cosas. Usted, amigo, después podrá ampliar este tema en la parte de atrás, donde allí se explica, la Biblia habla de por lo menos 3 libros que existen en el cielo, en el cual Dios registra las cosas. Y esto nos da esperanza también, de que las cosas no quedan al azar, no quedan en el olvido, sobre todo cuando pensamos en un Dios justo. Pastor, como en todo juicio, hay testigos. Hay testigos. ¿Quiénes son los testigos de este juicio? Bueno, yo quiero invitarte a ir al libro de Mateo, capítulo 18, verso 10. Aquí Jesús presenta a los testigos y de una manera muy clara. San Mateo, capítulo 18, verso 10, reza de esta manera. Mirad, no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre celestial. Según este texto, en palabras de Jesús, Él describe que los ángeles son los testigos. Ellos no solamente ofician de testigos, sino que registran en los libros lo que ven en nuestra vida. En este contexto está hablando del cuidado que debemos tener como cristianos o como hijos de Dios sobre los niños, porque hay testigos y ellos son los ángeles. En otras palabras, esto trasladamos a todas nuestras acciones, a todo nuestro diario vivir. Ellos son los testigos que llevan el registro, que están anotados en los libros del cielo. Pastor, ¿y el abogado? ¿Quién es el abogado? Bueno, yo quisiera invitarte una vez más a ir al Nuevo Testamento. Cerca de Apocalipsis hay una carta, 1 San Juan capítulo 2, verso 1. Y quisiera que el texto bíblico nos responda a esta pregunta, ¿no? ¿Quién es nuestro abogado? Sabemos que el juez es Jesucristo. Sabemos que los testigos son los ángeles. Pero el abogado, este texto narra de esta manera. 1 San Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. El texto es claro, es muy claro. Nuestro abogado es Jesucristo. Coincidentemente es nuestro juez. Ahora, amigo que nos oyes, el pensamiento de un juicio puede aterrarte. Pero conociendo quién está involucrado en el juicio y quiénes van a ser nuestros jueces y quiénes son los que registran, yo creo que es muy alentador enfrentar un juicio de esta manera. Pastor, dice la pregunta 7, ¿por cuál código seremos juzgados? Como todo juicio hay un código por el cual vamos a ser juzgados o inocentes o culpables. Quiero invitarte a ir al libro de Santiago capítulo 2, verso 12. Allí nosotros vamos a encontrarnos con el código con el cual vamos a ser juzgados. Santiago capítulo 2, verso 12, narra de esta manera. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, amigo y pastor Elvio, nosotros vamos a ser juzgados por un código. Ese código es la ley de la libertad. ¿Y qué es la ley de la libertad? Querido amigo, son los 10 mandamientos. Nosotros en la vida civil, si estamos dentro de la ley, somos personas libres. Pero pastor, queridos, cuando quebramos la ley civil, somos denominados delincuentes y podemos perder o perdemos nuestra libertad. Es por eso que en la vida espiritual, lo que nos mantiene libres del pecado es obedecer a Dios. Recordamos que en unas lecciones anteriores era la condición para la vida eterna ser un hijo obediente a Dios. Y ahora aquí nosotros nos encontramos, pastor, con esta ley a la cual Dios nos pide para que seamos obedientes porque sobre ella seremos juzgados. Esta idea
de la ley que nos da la libertad, incluso puede estar en contra del pensamiento de muchos que usan cuando piensan en la ley de Dios lo toman como una carga, como un obstáculo, como algo difícil de sobrellevar en la vida. Pero, querido amigo, la Biblia presenta a la ley de Dios como algo que nos da libertad, que nos permite vivir en paz, felices, porque estamos encaminados en lo que es la voluntad de Él. Nos sucede algo parecido cuando estamos con el tránsito. Mientras nosotros obedecemos las leyes de tránsito, circulamos en paz. Pero en cuanto dejamos de obedecer la ley de tránsito, es ahí cuando vienen los problemas. Y la Biblia le llama a la ley de Dios la ley de la libertad. Permítame, pastor, esta reflexión. ¿A qué ley usted está prestando más cuidado? ¿A la ley civil? ¿Para seguir libre, transitando en libertad, viviendo con la familia en su hogar? ¿No le parece que sería prudente también prestarle atención a la ley de Dios para garantizarnos de esta manera frente al juicio ser tomados por inocentes y ir a la vida eterna? Solamente quería dejar esta reflexión. Pastor, la última pregunta nos dice, ¿cuál será la sentencia? Te invito a ir ahora al libro de San Mateo, capítulo 25, verso 31 en adelante. Vamos a leer varios versículos bíblicos aquí para que podamos tener claridad en cuanto a qué dice la Biblia, en cuanto a cuál será la sentencia. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se levantará en su trono de gloria y serán reunidas ante él todas las naciones, y separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey les dirá, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Ellos también le respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él responderá, os aseguro que cuando no lo hicisteis a uno de estos pequeños, lo dejasteis de hacer a mí. Y esto irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Cuál será la sentencia? Hay solamente dos sentencias. Para los justos, vida eterna, y para los injustos, muerte eterna. Pastor, esto es lo que dice la Biblia, no hay mucho más que agregar. Es así, pastor. A manera de resumen, ¿qué podríamos decir del estudio que hemos realizado? Bueno, quisiera repasar contigo los siguientes conceptos. Hemos descubierto hoy que hay un juicio, y el juicio vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras o nuestras acciones, y son consideradas las buenas y las malas, que todos, usted y yo,
vamos a compadecer ante ese juicio. Entendemos que en este juicio el juez es Jesús. Comprendemos que nuestras acciones están siendo registradas en los libros del cielo. Los testigos en este juicio son los ángeles. El juez, pastor, en este testigo es Jesucristo, y que nosotros seremos juzgados de acuerdo a la ley de la libertad, los 10 mandamientos, y que la sentencia de este juicio es o para vida eterna para los fieles o para muerte eterna para los infieles. Amigos, frente a este desafío que hemos estudiado hoy del juicio de Dios, ¿qué debemos hacer? La lección nos propone 2 consejos. En primer lugar, creer y obedecer a Jesús. Y en segundo lugar, amar a Dios y guardar los mandamientos. Teniendo en cuenta este estudio, pastor, nuestro compromiso de fe nos dice lo siguiente: después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: acepto a Jesús como mi abogado, deseo ser fiel a Dios y respetar todos sus mandamientos. Y esta es mi decisión, pastor. Yo deseo ser fiel a Dios, lo acepto a Jesús como mi abogado y deseo respetar todos sus mandamientos. Y voy a colocar mi nombre como señal de esta aceptación. Me alegra la decisión del pastor y yo quisiera hablarte a ti que estás allí. ¿Por qué no tomar la misma decisión? Reconociendo que va a haber un juicio. ¿Por qué no aceptar a Jesús como mi abogado? ¿Por qué no desear ahora ser fiel a Dios y respetar sus 10 mandamientos? Yo te invito a que puedas tomar esa decisión, a que junto conmigo puedas colocar allí tu nombre. Yo voy a colocar el mío. Y quisiera de esta manera, como lo ha hecho el pastor Elvio, sellar aquí un compromiso de fe con el Señor. Te animo, escribe tu nombre, haz este compromiso de fe. Creo que frente al inminente juicio, la mejor decisión, la más sabia, es esta. Te animo a que aceptes a Jesús, te animo a que te prepares y puedas colocar tu vida en armonía a esta ley de la libertad que son los 10 mandamientos. Para poder afianzar esta decisión, pastor, que quede grabada en nuestros corazones, vamos a tener un momento de oración. Y le vamos a pedir al pastor Emilio que por favor pueda orar para que podamos tomar esta firme decisión de ser fiel a Dios, de aceptarlo como nuestro abogado y también de poder guardar sus mandamientos. Te invito allí donde estás a acompañarnos de manera reverente y en silencio en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra y en la Biblia encontrar la verdad. Queremos expresarte en este momento que aceptamos a Jesús como nuestro abogado. Deseamos ser fiel a Dios y respetar todos sus mandamientos. Haz esa obra en cada uno de nosotros. Te pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. De esta manera, queremos recordarte que en la parte de atrás de la lección, ustedes encontrarán ampliación de todo lo que hemos estado dialogando. Queremos agradecerte, querido amigo, por tu tiempo y animarte a estar preparado para el próximo encuentro donde trabajaremos una nueva lección de la guía La Fe de Jesús. Muchas gracias, que Dios te bendiga.